utilizar sistemas sujetos a vibración libre amortiguada, ¿sí? Entonces, este es el modelo de mi sistema. Si ustedes se fijan, lo único nuevo que aparece aquí es que, bueno, aquí estoy suponiendo que esta línea es la línea que ocurre cuando mi sistema está sujeto a vibración libre. Aquí estoy suponiendo que lo estoy moviendo de la posición de equilibrio. Perdón, aquí estoy diciendo estupideces. Esta línea, supongo que es, cuando esta línea coincide con esta, mi sistema estaría en la posición de equilibrio, la posición de equilibrio. Y de ahí lo separo del sistema a esta distancia y de t, y voy a analizar cuál es la ecuación de movimiento del sistema. ¿Está claro? Dense cuenta que siempre empiezo con un sistema masa, resorte, amortiguador, que es muy sencillo, para posteriormente, por medio de analogías, y aquí la analogía va a ser un poquito más complicada y se presta a confusión, poder analizar sistemas vibratorios en los cuales la ecuación no sea tan sencilla como esta. ¿Ok? Déjeme de nuevo repasar cuáles son mis suposiciones. Mi sistema es discreto. Entonces voy a suponer que mi masa es completamente rígida y no disipa energía. ¿Está claro? ¿Sí? Que mi resorte no tiene masa y tampoco disipa energía. ¿Ok? Acuérdense que el método Rayleigh me permitió considerar aquellas situaciones en las cuales la masa del resorte es relativamente considerable y ver qué parte de esa masa tengo que añadirla a esta masa para obtener una frecuencia natural más precisa. ¿Está claro? Eso ya también lo vimos en la clase pasada. Y finalmente este es el nuevo elemento. El nuevo elemento es un amortiguador. ¿Sí? De la forma en que pongo ese amortiguador lo pongo simplemente como si fuera vamos a decir, un caso muy típico, por ejemplo, de un cilindro hidráulico neumático, ¿sí? En el cual en ocasiones podría pensar que lo que ocurre hay fuga de líquido en esta parte, o bien podría ponerle aquí agujeros, de manera que por ahí procediera el líquido, ¿sí? Voy a suponer una de las cosas, en la práctica el amortiguamiento es la característica de los sistemas vibratorios más difícil de evaluar y de modelar, ¿sí? Yo lo estoy modelando lo voy a modelar como un amortiguador lineal, ¿sí? Simplemente porque eso hace sencillo resolver mi ecuación diferencial, ¿ok? Y amortiguador lineal, ¿qué significa? Mi amortiguador lineal significa que si yo calculara cuál es la fuerza que ejerce el amortiguador en cualquiera de esos dos terminales del amortiguador, la fuerza del amortiguador vendría siendo igual, vendría siendo directamente proporcional a la diferencia de velocidades, ¿sí? Dense cuenta que si esto está fijo, entonces esta parte del amortiguador, su velocidad sería 0. ¿Está claro? Y si esto se está unido a la masa que se está moviendo, pues esta parte del amortiguador, su velocidad tendría que ser la velocidad de la masa. Entonces ahí hay una diferencia de velocidades y voy a suponer que mi amortiguador es lineal, que significa que la fuerza que ejerce el amortiguador es proporcional a la diferencia de velocidades. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Es eso cierto? En gran mayoría de los casos no es cierto. ¿Ok? Creo que tengo por allí un pequeño amortiguador que me regalaron proveedores de ejemplos de estos amortiguadores, ¿sí? Y hasta le llegamos a hacer pruebas y encontramos que distaban mucho de ser lineales, ¿sí? Y esos amortiguadores se usaban en la industria de computadoras para mecanismos de precisión, ¿sí? Entonces dense cuenta que eso significa que, vamos a decir que en la práctica uno tiene que tomar en cuenta esa falta de linealidad para que no les cause problemas en sus diseños, ¿ok? Si fuera esto simplemente, por ejemplo, dense cuenta que cuando ven ustedes mecánica de fluidos, cuando ven fricción en fluidos, ¿sí? Requieren que para que mi comportamiento sea lineal, significa que el flujo de fluidos ocurra en la fase que se llama de laminar, flujo viscoso laminar, diferente de turbulento, ¿sí? Porque cuando el flujo es turbulento, entonces la fuerza es usualmente proporcional a una potencia de B que está entre 1.9 y 2.1, cosas así por el estilo, ¿ok? Eso significaría que ya no fuera lineal. Y para que sea laminar significa que el número de Reynolds debe ser menor de 2000 aproximadamente,
¿Ok? Dense cuenta que difícilmente eso ocurre. Además, en todos estos elementos también hay fricción seca, fricción tipo Coulomb. Y la fricción tipo Coulomb no depende de la velocidad. Más aún, en el caso de resorte también tengo histéresis mecánica. ¿Sí? ¿Ok? La histéresis mecánica es la energía que se pierde cuando un elemento elástico se deforma. Usualmente es pequeña. Sin embargo, existen elementos, se les he comentado, por ejemplo, los ejemplos vendrían siendo fundición de hierro gris o concretos poliméricos, en los cuales a propósito las interfaces, vamos a decir, cuando hay movimiento entre el material de esos, entre la fundición de hierro gris o concreto polimérico, la disipación de energía llega a ser suficientemente importante. Esa es una de las razones por las cuales la gran mayoría de las bancadas de máquinas y herramientas están hechas de fundición de hierro gris. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer mi análisis. ¿Ok? Ahí están mis suposiciones, creo que no me olvidé de ninguna de ellas. ¿Sí? El resorte lineal y de masa despreciable. ¿Sí? El amortiguamiento es presente en el sistema, es de masa presente en el sistema, es de masa despreciable, totalmente rígido y lineal. Y sin embargo es posible, bueno, lo que les decía, que mi fuerza va a ser, lo voy a poder expresar de esa manera, ¿sí? Y aquí les menciono algo acerca de lo del número de Reynolds, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver qué sigue a continuación, ¿sí? Bueno, de nuevo, déjenme regresar a mi figura inicial y primero voy a hacer mi análisis de mi posición de equilibrio, ¿sí? En mi análisis voy a suponer que estoy en la posición de equilibrio y para que más o menos se vea allí, entonces déjenme hacer mi figura de esta manera. Bueno, déjenme hacerla de este lado, ¿ok? Voy a poner mi figura, mi masa va a ser esta, ¿sí? Esta va a ser mi masa y más o menos quiero que esta sea mi línea. Esta es la línea de referencia. Dense cuenta por qué hago eso, porque quiero que esté más o menos a la misma altura que esto. ¿Ok? Significaría que en ese instante y de t sería igual a 0. ¿Ok? Bueno, aquí estaría, bueno, déjenme ponerlo hasta acá, también a la misma altura. ¿Sí? Aquí estaría vamos a poner, aquí estaría mi amortiguador. ¿Sí? Salud. Y aquí estaría mi resorte. Ok. K, C, M. Ok. Si hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas aparecerían? Bueno, aparecería aquí el peso del cuerpo, M por G. Aquí aparecería, bueno, déjeme, también tendría que suponer que mis fuerzas están alineadas. Si no están alineadas, la otra cosa que podría poner sería aquí poner unas guías en las cuales supondría que esas guías no ofrecen fricción alguna. ¿Ok? Esa sería la forma de evitar esto. ¿Por qué? Porque así como lo tengo, esta fuerza aquí vendría siendo K por delta estática. ¿Están de acuerdo? Pero como la línea de acción no coinciden, esto me produciría un momento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la fuerza? Acuérdense, estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre en la posición de equilibrio. ¿Cuál sería la fuerza del amortiguador? ¿Sería? ¿Tiene su velocidad de 0? ¿Sería? ¿Él dice que es 0? ¿Es correcto? Elías dice que necesito considerar la velocidad de la masa. ¿Sí? ¿Pero? Si estoy en una posición de equilibrio, significa que no se está moviendo. Si no está moviendo, significa que la velocidad de la masa es 0. Y que por lo tanto, las dos terminales de mi amortiguador tienen la misma velocidad. Acuérdense, el amortiguador responde a diferencia de velocidades. Si estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre en la posición de equilibrio, no se está moviendo. ¿Sí? Y si no se está moviendo, entonces significa que la fuerza del amortiguador, esto es 0. Dejen ponerlo así. Vamos a ponerlo aquí. C por 0 igual a 0. ¿Ok? ¿Está clara? Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tendría que sería que suma de fuerzas en Y igual a 0. Me daría que menos mg más k por delta estática es igual a 0. Y por lo tanto, delta estática vendría siendo igual a mg sobre k. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ok. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, habiendo separado el sistema de su posición de equilibrio en la instancia y, y además déjenme ponerlo aquí, y voy a suponer que en ese instante tiene su velocidad es y un punto de t. O sea, necesito no solo la posición, sino quiero indicar que en ese instante la velocidad de la masa es y un punto de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué aparecería aquí? O sea, aquí aparecería, bueno, déjenme hacer todavía lo siguiente. Voy a suponer que delta estática es mayor que y de t. Nuevamente, si quieren, vuelvo a deducir la ecuación es haciendo la suposición opuesta. ¿Sí? Esto lo único que lo hago es indicarlo de manera explícita para darme cuenta que si esto es cierto, mi resorte todavía estaría sujeto a tensión. ¿Está claro? ¿Sí? Y si quieren rápidamente les muestro que si yo supongo lo opuesto, tampoco no tengo ningún problema. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver qué tengo. ¿Qué fuerzas aparecerían aquí? Aquí aparecería el peso del cuerpo, m por g. ¿Sí? Aquí aparecería mi fuerza, que sería la constante K por delta estática menos y de t. ¿Sí? Y aquí aparecería una fuerza, dense cuenta que si la masa se mueve hacia arriba, el amortiguador va a ejercer una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Y vendría siendo C por Y un punto de t. ¿Ok? Entonces vamos a ver que mi ecuación de movimiento me quedaría de la siguiente forma. Suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sí? Y la aceleración en Y, dense cuenta que no sería otra cosa más que la segunda derivada de Y de t como función del tiempo. ¿Sí? Y vamos a ver qué fuerzas aparecerían. Bueno, tendría aquí primero menos mg, el peso del cuerpo. ¿Sí? Después tendría más k por delta estática en menos y de t. ¿Sí? Y me quedaría menos c por y un punto de t. ¿Ok? Pero nuevamente, de esta ecuación, concluyo que puedo eliminar este término con este término. ¿Están de acuerdo? Dense cuenta que no significa que elimine todo el término. Aquí me va a quedar presente esto. ¿Sí? Y lo único que va a ocurrir es que me va a decir que mi ecuación de movimiento va a ser m por la segunda derivada de y de t con respecto al tiempo más c por y un punto de t, que sería la derivada de y con respecto al tiempo, más k por y de t. Bueno, aquí también tendría que ponerle y de t, y aquí y de t igual a 0. ¿Sí? Esta es mi ecuación diferencial. ¿Sí? Dense cuenta que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, igual que la anterior. La única diferencia es que ahora sí tengo un término en primera potencia. ¿Está claro? ¿Sí? La única diferencia. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Una de las cosas que es importante, dense cuenta, que si no introduzco amortiguamiento, el comportamiento de mi sistema, tal como lo predice las ecuaciones que estuve analizando en el caso anterior, me dice que la vibración nunca para. Y ustedes saben por experiencia propia que eventualmente para. ¿Está claro? Entonces, el introducir amortiguamiento me permite modelar de una forma un poquito más correcta los sistemas vibratorios. ¿Sí? Pero nuevamente les digo, el amortiguamiento es de las variables más difíciles de modelar, por un lado, y de evaluar. ¿Ok? ¿Sí? Y porque realmente el amortiguamiento viene siendo una combinación de muchos diferentes tipos de amortiguamiento. ¿Sí? ¿Ok? Amortiguamiento viscoso, que sería lineal, pero también fricción seca, estéresis mecánica, hasta vamos a decir pequeños golpes entre las diferentes partes de un mecanismo que se esté moviendo. Todo eso influiría. ¿Sí? ¿Ok?
el amortiguamiento es, vamos a decir, es como el logro de las gentes que se dedican a vibraciones. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, viene la parte, acuérdense que esto mucho de esto es también matemáticas aplicadas. Tengo que resolver mi sistema de ecuaciones y dense cuenta que lo que tengo que hacer es proponer cuál sería mi solución. Y acuérdense que la suposición siempre es esta, que y de t va a ser igual a una constante por e a la lambda t. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la razón por la cual se propone esa función como solución? ¿Cuál es la razón fundamental de por qué proponer una función exponencial como solución de la ecuación diferencial? ¿Mandé? ¿Era lo mismo? Sí, ¿qué es lo mismo? Okay. Operativamente lo que dice es correcto. Desde un punto de vista más teórico es, acuérdense que e a la lambda t es un eigenvector de la derivada. Es decir, que a la hora que derivo e a la lambda t, lo que obtengo es la misma función multiplicada por una constante, en este caso lambda. ¿Sí? Eso me permite transformar esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica. ¿Está claro? ¿Sí? Y dense cuenta, ¿qué pasaría? Tendría que la derivada de y con respecto al tiempo, ¿sí? Pues vendría siendo igual a c por lambda por e a la lambda t. ¿Sí? Y si todavía calculo la segunda derivada de y de t con respecto al tiempo, esto me quedaría igual a c por lambda cuadrada por e a la lambda t. ¿Está claro? ¿Sí? Okay. ¿Me puedes suspender tantito la grabación? Ok. Bueno, entonces déjeme sustituirlo. Y me quedaría m por c por lambda cuadrada por e a la lambda t. ¿Sí? Más la constante c minúscula por c mayúscula por lambda por e a la lambda t. Y después más la constante c por e a la lambda t y debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que esta ecuación la puedo factorizar de la siguiente forma. La constante c mayúscula por e a la lambda t, que multiplicaría m por lambda cuadrada más c por lambda más, aquí me faltó k, ¿ok? Más k, igual a 0. ¿Sí? Ahora, si esa solución, mi ecuación debe ser válida para todo valor de tiempo. ¿Sí? Cuando menos valor de tiempo mayor o igual que 0, si ustedes lo quieren. Evidentemente, si el tiempo es negativo, mi ecuación de movimiento no es válida. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, aquí tengo 3 diferentes opciones. La primera es que la constante c sea igual a 0. Pero dense cuenta, si la constante c es igual a 0, entonces significaría que y de t sería igual a 0 por e a la lambda t, y esto sería igual a 0. ¿Sí? Una solución totalmente válida, pero no me interesa. Significa que me estuve haciendo tarugo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción? Que e a la lambda t sea igual a 0 para todo instante de tiempo, mayor o igual que 0. ¿Es eso posible? No es posible, porque dense cuenta que simplemente si sustituyo e a la t igual a 0, e a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta no me interesa. ¿Sí? ¿Sí? Esta no es factible. No es matemáticamente factible. Entonces, ¿qué es lo último que me queda? Lo último que me queda es esto. Que sea m por lambda cuadrada más c por lambda más k igual a 0. Es lo que se conoce como la ecuación característica del sistema. ¿Sí? ¿Ok? Dense cuenta que les hago de esa forma porque no quiero a veces simplemente digo, esta es mi ecuación y paso directamente a esto. ¿Sí? Entonces hay un proceso importante para llegar a la ecuación característica que vale la pena que ustedes estén conscientes de eso. ¿Ok? Entonces ahora sí, déjenme resolver mi ecuación característica. Esta es una ecuación cuadrática, eso significa que en general voy a tener 2 soluciones y que mis ecuaciones van a ser lambda 1,2 vendría siendo igual a menos c
más menos c cuadrada menos 4mk entre 2m. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a decir, podría dejarlo de esa forma y decir que lo que obtengo es que y de t, mi solución general, vendría siendo igual a c índice 1 por e a la lambda 1 de t más c índice 2 por e a la lambda 2 de t, donde puedo decir que lambda 1 voy a tomar el signo positivo, vendría siendo c más c cuadrada menos 4mk, ¿sí? Entre 2m. ¿Ok? Y lambda 2 vendría siendo con el signo negativo menos c cuadrada menos 4mk entre 2m. ¿Ok? ¿Sí? Dense cuenta que aquí habría algunas complicaciones. Vamos a decir, si esto fuera una clase de matemáticas, pues a lo mejor aquí les toca a ustedes analizar los casos especiales, ¿sí? Pero esto no es una clase de matemáticas. Entonces, dense cuenta que aún en una clase de matemáticas tendría que analizar la posibilidad de que estas dos raíces fueran iguales. Porque si son iguales, entonces esto no sería solución. ¿Está claro? ¿Sí? Desde el punto de vista puramente matemática. Desde el punto de vista de vibraciones mecánicas, me interesa analizar también los casos en los cuales, dense cuenta, que estas raíces pudieran ser imaginarias. Es decir, que el radicando fuera negativo. Si el radicando fuera negativo, entonces mi solución serían soluciones complejas con una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces significa que tengo que analizar un poco con más cuidado esto que va a ocurrir. Tengo que analizar los casos particulares, digámoslo así.